por título a la palabra vale la pena. Quiero compartirles una anécdota que tiene por título 3 deseos después de morir. Tres deseos después de morir. Se cuenta que un hombre muy rico, al estar en el lecho de su muerte, reunió a sus generales y les pidió 3 deseos para que se hicieran cumplir después de su muerte. El primero era que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos. Así daría a conocer que ellos no tienen el poder de curar la muerte. Tremendo, ¿no? Es como un sarcasmo. Él dice, bueno, todos los mejores médicos me tienen que cargar mi ataúd para que quede demostrado que ellos no tienen el poder de curar la muerte. El segundo deseo era que todos los tesoros que él tenía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, dando a conocer que todos los bienes conquistados en la tierra aquí se quedan y nada nos llevamos. Amén. Viene siempre el chiste ese de que no han visto un entierro con trasteo, ¿verdad? Nunca han visto un carro de mudanzas detrás de una funeraria, de un carro fúnebre, ¿verdad? Este rey lo tenía muy claro. Espárzanos porque no me llevo nada de eso. El tercer deseo era que sus manos quedaran fuera del ataúd. Eso sí se veía más terrorífico todavía. Imagina un ataúd con las manos por fuera. Que sus manos quedaran por fuera del ataúd y a la vista de todos, para dar a conocer a las personas que venimos a este mundo con las manos vacías y así mismo nos vamos cuando morimos. Amén. Así es. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Por mucho que logres aquí en la tierra, por todas las metas que cumplas aquí en la tierra, no te vas a llevar nada. Por buen negociante que seas, por que te obsesiones con ser el mejor profesional, no te vas a llevar ningún diploma, ninguna medallita, nada te vas a llevar. Es una gran realidad. Me pareció muy especial esta anécdota, porque ahí están los 3 casos que muchas veces son los afanes de nosotros en la vida. Los afanes de nosotros muchas veces es tener dinero, tener posesiones o querer prolongar nuestra vida, pero nuestra vida material, y no trabajamos en nuestra vida espiritual o en nuestra vida eterna. Ya les he hablado varias veces sobre esto, pero algo que es latente es que esto es cada vez más frecuente en la sociedad, y esto viene en un momento, viene a tocar al pueblo de Dios, aún digo, a los que están firmes en el Señor. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. El libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 36 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Muchas veces nuestro afán está equivocado. Está en lo que es temporal y no en lo que es eterno. Amén. Pero después de la muerte, nada de eso nos va a servir. Para nada nos va a servir. Amén. Pero pues tampoco significa que no debamos esforzarnos. Porque el problema son los extremos, ¿verdad? Tampoco debemos ser negligentes o no proponernos las cosas para lograr, porque todos nosotros aquí en la tierra el Señor quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos acá. Definitivamente estamos diseñados para ser bendecidos por Él.
¿Qué pasa? Nosotros muchas veces dañamos lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros hemos dañado el plan original de Dios. ¿Y por qué? Por no conocerlo o por quererlo hacer a nuestra manera. Hoy quiero contar, quiero mencionarle dos condiciones que tenemos nosotros para poder disfrutar lo que Dios nos quiere dar. Amén. Y que valga la pena estar aquí en la tierra, valga la pena hacer las cosas, valga la pena guardarse para Él. Amén. Primero es que Él sea tu prioridad. Esta palabra todos lo decimos, ¿no? Todos lo decimos y muchas veces uno hasta lo recita pero muy distinto es uno vivirlo. Cuando usted determina poner a Dios como prioridad, las cosas le van a cambiar. Y al principio, mientras usted se afirma en su fe, en su posición en Cristo, le va a dar durísimo. Cuando uno en una situación económica, uno determina poner primero, solucionar la situación económica que a Dios. Y eso se ve muy frecuente en el pueblo de Dios, se ve muy frecuente en la iglesia de Jesucristo. Casi todos, la pastora decía un término que me gusta mucho y es real. La iglesia es el hospital de los que vienen fracturados, de los que vienen rotos. Pero en ese hospital pasa algo sobrenatural. Van a ser sanados físicamente y espiritualmente, pero van a ser empoderados, van a ser entrenados para vencer. Y no es que le esté haciendo publicidad al programa de la pastora, pero es así. Es así, usted viene a la presencia de Dios, usted viene con alguna dificultad al Señor y el Señor sana eso y su palabra lo entrena para que usted pueda hacer las cosas y pueda disfrutar de lo que Dios tiene para usted. Amén. Él quiere ser nuestra prioridad. Y es más, Él sujeta todo a esa palabra. Él quiere ser la puerta a la nueva vida de bendición que Dios tiene. Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo 6:33. Tranquilo, no busquen versículos, yo se los leo. Quiero es que me pongan muy bien cuidado. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Por encima de qué? Todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Les dará qué? Amén. 2 veces aparece la palabra todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Amén. Estamos hablando de un Dios eterno. Pero mire tan poderoso. El Señor está diciendo: si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo estoy diciendo en la versión Nueva Traducción Viviente, la que les leí. Dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Esto es muy bonito escucharlo. Pongan a Dios en primer lugar. Pónganlo en primer lugar en su matrimonio. Pónganlo en primer lugar en su familia. Pónganlo antes que sus hijos. Pónganlo antes que su enfermedad. Pónganlo antes que su economía. Amén, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que nosotros nunca lo hacemos. Y el Señor, cada vez que dice esta palabra, todo, es porque es todo. Cuando nosotros entendemos que nosotros muchas veces en nuestra economía nos enfocamos más en hacer crecer nuestra empresa, nos enfocamos más en nuestro problema que en poner a Dios al primer lugar. Y lamentablemente
Mire, las personas cuando llegan a la iglesia y no tienen trabajo, no tienen bendición económica, entienden esta palabra y la asumen porque no tienen alternativa. Es más fácil asumirla. Pero lamentablemente, en el tiempo que llevo de servirle al Señor, viene un tiempo que es de prueba. Escúchenme bien, un tiempo que es de prueba. Y no les estoy hablando que la prueba es cuando usted no tiene economía. El problema es cuando viene el trabajo o viene la bendición y usted se aparta de Dios. Yo he visto muchísimas personas en ministerios fieles que duran mucho tiempo buscando de Dios, sirviendo, pero en el momento que viene la bendición empiezan: hoy no pude por el trabajo, hoy no pude por tal cosa, hoy no pude y no pude y no pudo volver, y se fueron, y uno se los encuentra y su casa está en caos. Aún el mismo trabajo que en algún día confiaron ya no está, pero están lejos de Dios por no poner a Dios en primer lugar en las finanzas, en la economía. Cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Amén. Pero tenemos que entender que va a venir un tiempo donde va a ser probado nuestra fidelidad para podernos confiar más. Y cuando nosotros tenemos grietas en alguna de nuestras áreas, no vamos a poder contener la bendición. Viene la bendición y nos sacó de la iglesia. Yo recuerdo un día orábamos por una oportunidad laboral, por una persona. Y orábamos y orábamos y orábamos. Y orábamos con él. Y orábamos. Y llegó la oportunidad laboral. Y hasta ahí me quedé orando yo solo porque él se fue. Hasta ahí lo vi. Lamentablemente. Hasta ahí lo vimos. Puedes correrlo para adelante, por favor, para que les... Eso pasa. Y uno dice, eso es preocupante. Eso es triste porque uno dice, bueno, Señor, no estaban preparados para la bendición. El problema es que uno después los encuentra y, como les digo, no tienen ni eso ni nada. Poner en primer lugar a Dios. Estamos hablando de la economía, amén. Viene la bendición. No nos acordamos de la ofrenda, no nos acordamos del diezmo. Uno pasa algo muy chistoso. Yo recuerdo que, y hablo de toda la iglesia de Jesucristo. Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que da semilla al que no tiene. Y bueno, y se llenaban, en la iglesia donde nosotros asistíamos, se ponía el sobre por fe, y si no había esto, pues la gente lo cerraba, iba y ponía el sobre desocupado. Y cuando le llegaba la bendición, no ponían, ya no era ni por fe ni por nada, porque no ponían nada tampoco. Y si ponían lo que les sobraba. Y uno decía, increíble. Mire, hay niveles de niveles. Increíble usted en una iglesia cristiana haciendo conteo de diezmos, no lo digo por nosotros, gloria a Dios, y encontrar billetes falsos. Eso sí es el colmo, Dios mío. Es el colmo. O sea, eso es el colmo. Lo único que falta es que haya pedido vueltas, pero es increíble. Uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué hay en el corazón de la gente? Realmente tanto nos cuesta ponerlo en primer lugar, sabiendo que Él puede proveer y Él puede darnos mucho más. Porque Él lo hace. Gracias a Dios, ninguno de nosotros en tiempo de pandemia, que hubo delincuencia, que tuvieron que robar supermercados, aún gente que no eran ladrones, pero les tocó, y no justifico esa condición, pero había gente que estaba aguantando mucha hambre. Ninguno de nosotros, la palabra lo dice. Y ninguno de nuestros descendientes, de nuestra descendencia, mendigará pan. Amén. Eso es en la economía. Ponga en primer lugar
a Dios en su matrimonio, a ver cuántos problemas va a tener con su pareja. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la aceptación en nuestro matrimonio. Nosotros buscamos primero la aprobación de nuestra pareja que la aprobación de Dios. Si usted no está bien con Dios, usted no va a poder estar bien con la persona que tiene a su lado, porque usted siempre va a seguir con el mismo problema suyo. Y no le estoy diciendo que el problema sea la otra persona, el problema es el problema que usted no ha solucionado en usted. Y eso pasa. ¿No se han dado cuenta que muchas veces uno, por poner a la otra persona, el hombre a la mujer, lo que quiera, lo que necesite, todo lo que sea, y la mujer también muchas veces, eso lo que hace es que ninguno de los dos vaya a tener una bendición en esa relación? Y eso es algo de lo que quiero que entendamos hoy. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que poner a Dios de primero. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu matrimonio, tú vas a poder experimentar una transformación en ti, y esa transformación que hay en ti es la que va a provocar la transformación en tu pareja. Amén. Ese es el orden. Ese es el orden. El orden no es poner a tu pareja en un pedestal, porque tu relación con Dios va a depender de eso. Y tenemos un Dios celoso. Si usted quiere que su matrimonio esté bien, ponga a Dios en primer lugar. Amén. Igual con nuestros hijos. Tenemos que confiar en que Dios es el que los cuida, que Él es más grande, es más poderoso. Donde nosotros no estamos, la cobertura que nosotros no podemos tener en algún lugar, Él la tiene. Amén. En nuestra salud. Muchas veces yo me doy cuenta que muchas veces en la salud de las personas se idolatra más la enfermedad que a Dios. ¿No se han dado cuenta? O sea, usted llega a una casa y apenas, no diga nada, pero tiene cáncer. Y yo no, amén. Sí, todo mundo como que el diablo es más grande que Dios, pues. O sea, sabemos los hijos de Dios que toda enfermedad viene del diablo. Es ilegal en los hijos de Dios, o entonces en vano fue Jesucristo a la cruz. No hay que idolatrar la enfermedad. Primero que todo, no hay que aceptarla en el cuerpo. No hay que rendirse a la enfermedad. Hay que dar la buena batalla a la fe. Dios nos puede sanar. Claro que nos puede sanar. Claro que nos puede sanar. Yo recuerdo algún día una prédica de un hombre de Dios, y había una niña en un congreso. Una señora llevó una niña a un congreso y la niña no tenía un brazo. Y entonces ya le dejaba la chaquetica, y entonces ella llegó y había una mujer de Dios que era muy usada por Dios, y sobre ella reposaba ese don de sanidad y de milagros. Y ella estaba orando, y ella trató de alcanzar a la pastora para que la pastora le pusiera la mano encima. La pastora, había tanta gente que la pastora medio la tocó ahí como una palmadita, y el todo fue que yo quería decirle que era lo que tenía para que la sanara. Bueno, el todo fue que ella apenas dijo, no mamita, ya nos tocó irnos. Y entonces ella le fue a quitar la chaqueta. Cuando le quitó la chaqueta tenía el brazo. Tremendo. Y hay testimonios en notarías de lo que pasó en Azusa Strip, en Estados Unidos, en el avivamiento de Azusa. Y así hay muchísimos. Hay resurrecciones certificadas. O sea, Dios tiene poder. Dios tiene poder. ¿Y qué es lo que sana? Yo ya se lo he enseñado a ustedes. ¿Qué es lo que sana? Es creer en la palabra, es la fe de los que necesitan el milagro. Amén. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Si nosotros, antes de ir a buscar la solución en otro lado, buscamos el milagro de Dios, yo creo que Dios se va a sentir. Eso es parte de la fe. Yo les digo una cosa. Todos vamos a tener que ser probados en nuestra fe. El Señor la palabra dice que el Señor no es tentador.
pero el Señor sí va a probar nuestra fe. En la economía, en la salud, en nuestro matrimonio, en todo. Y la pastora nos enseñaba el viernes con respecto a las máscaras que dice la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado todos tenemos que tener mucho cuidado. Porque usted toda una vida tiene que cuidarse para crear un buen nombre. Pero en un segundo pierde todo lo que hizo. En un segundo. Una locura, una mala decisión cambia todo su buen nombre y se cae la máscara. Tenemos que estar totalmente, y yo les digo algo, con temor y temblor les digo algo. Cuando Dios pone algo en su espíritu, a través de su espíritu, en nosotros, yo hablo por nosotros, no sé en los otros ministerios, pero yo hablo por nosotros porque nosotros somos los que vivimos esto. Algo viene, algo viene, algo viene. Es preferible que nosotros podamos quitarnos las máscaras, nosotros, y decir: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a cambiar eso que es debilidad en mi vida, Señor. Vuélvelo una fortaleza, Señor, y no que se nos caiga la máscara. Tenemos que ser coherentes con lo que escuchamos en la palabra. Sabemos que Dios está hablando y Dios habla en este lugar. Amén. Yo sé que Dios ha hablado a sus vidas, Dios habla a nuestras vidas y por eso lo creemos. Amén. Pero hoy vengo a decirles de parte de Dios, vale la pena poner a Dios en primer lugar en su economía, poner a Dios en primer lugar en su matrimonio. No idolatremos más a nuestra pareja. No idolatremos a la enfermedad. Amén. Es muy importante. Amén. Mire que el Señor nos dice en tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Esto era lo que le decía el apóstol Juan, le decía a Gallo, un anciano de la iglesia, le decía: amado, yo deseo, y yo sé que Dios está transmitiendo a través del apóstol Juan, está transmitiendo Dios cómo desea que nosotros seamos bendecidos. Amén. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Qué es prosperar el alma? Es crecer en conocimiento en el Señor, es ponerlo a Él en primer lugar. Cuando usted no conoce del Señor, no conoce de su palabra, no se prepara en su palabra, pues no va a saber cómo piensa Dios. Nosotros decimos: Señor, que venga tu reino, pero ¿para qué si no lo vamos a entender? O sea, nosotros necesitamos que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra a través de nosotros, pero nosotros somos los embajadores de Dios en este reino y nosotros tenemos que estar fundamentados en ese reino. Amén. Tenemos que estar preparándonos en el Señor. El Señor condiciona su bendición. ¿En qué? En todo, en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Pero si usted lo pone en primer lugar, busca primeramente el reino de su justicia, y si su alma prospera en Él, en el conocimiento de Él, si no, no te desgastes. Amén. Sabemos, ya vamos para allá con algo de, nosotros decimos: pero mire el vecino está mejor que yo. Y yo todos los días orando acá y que para la iglesia y estudiando en escuela de servicio. Y miren, los vecinos están mejor. Es más, ya compraron hasta caballo para ir a la cabalgata y yo sigo con el de Carlos Vives, el caballito de palo. No. O sea, nosotros tenemos que tener claro que nosotros lo que estamos haciendo es eterno. Amén.
La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No añade tristeza. Hay muchas fachadas y muchas máscaras. Muchas máscaras en las personas que usted ve montados y qué bendición. A mí me gusta. El día que tenga un caballo yo voy a ir. Y es más, tenemos todos caballos, vamos a ir todos. Amén. Amén. Eso no es pecado. Eso no es pecado. ¿Cuántos saben que el dinero es el principio de todos los males? No, están muy pilas. El dinero Dios lo usa para bendecirnos. Pero el problema es el amor al dinero. El problema es poner el dinero en primer lugar. Nosotros ponemos a Dios en primer lugar y Él nos va a bendecir. Amén. Y vuelvo al ejemplo. Vamos a disfrutar todo lo que Él nos dé. Amén. Amén. Porque lo pusimos a Él en primer lugar. Y algún día vamos a poder estar en una cabalgata. Para los que les guste, para los que no les guste, pues harán otra cosa. Pero vamos a poder disfrutar de eso. Vamos a poder disfrutar de ir a un buen hotel. Vamos a poder disfrutar de poder ir a un buen restaurante. Vamos a poder viajar. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por eso cuando yo veo un pastor, lo veo que está viajando. Hay mucha gente que lamentablemente tenemos una mentalidad que Dios tiene que cambiar. La gente prefiere ver a cualquier artista, a cualquier influencer disfrutando en Dubái, en lo que sea, haciendo las locuras que sean. Pero les da una rasquiñita cuando ven que es un hombre de Dios, una persona que ama a Dios. Primero que piensan, ay, mis diezmos. No, o sea, tenemos que entender que Dios es el que lo bendice. Dios es el que lo bendice. Yo recuerdo que conocí a un pastor y en la iglesia había ese sentimiento. Había ese sentimiento que no diezmaban mucho porque el pastor estaba estrenando carro, estaba estrenando una camioneta. Y usted viera ese pastor cómo era bendecido. Y un día, escuchando un comentario del mismo pastor, dice, lo más chistoso es que la iglesia no se reúne ni para pagar el arriendo. Dijo, Dios me bendice a través de los que no están en la iglesia. Me bendice a los que están a través de afuera, para darles una lección a ellos de que Él es el que provee. Amén. Él es el que provee, amén. Tenemos que decir, bueno Señor, así mismo tú eres el que provees. Dios es el que va a abrir puertas en el Neider, en Don Luis Eduardo, en Estercita. Va a traer restitución, va a traer bendición. En los que están en conexión, el Señor va a traer restitución. Porque en nosotros no hay amor al dinero, en nosotros hay amor por Dios. Sabemos que Él es el que suple todas las necesidades. Somos parte de la gran comisión. Nosotros decimos, Señor, si tenemos con nuestras finanzas apoyar la gran comisión, Señor, para que se compren parlantes, para que hayan más iglesias, bendito sea Dios. Porque Él no es deudor de nadie. Amén. Y porque además somos los que Dios está preparando para que estemos en esos lugares. Amén. Dios está levantando una generación, no para que mire desde lejos, sino para que nos pongamos la camiseta y trabajemos todos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar, amén. Muchas personas se alejan de Dios porque están ocupadas, porque dicen, bueno, ya no tengo el mismo tiempo de antes. Y empiezan a quitar al Señor del primer lugar. No, pastor, es que yo venía antes a la iglesia porque no tenía trabajo. Uy, entonces toca cambiar la oración, toca es que el Señor le quite el trabajo otra vez para que vuelva a la iglesia. Sí. Uno dice, ahí ¿qué está pasando? ¿Cuáles son tus prioridades? Miren este precioso versículo que encontré. Jeremías 9:23, se los voy a leer. Que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Pónganme en cuidado, muchachos. Si alguien quiere sentirse orgulloso,
que se sienta orgulloso de mí, dice el Señor. ¿Cuántos se sienten orgullosos del Señor? Amén. Y de que me obedece, eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Amén. No nos vamos a sentir orgullosos del caballo de paso, nos vamos a sentir orgullosos de que amamos y conocemos al Señor. Amén. De eso nos vamos a sentir orgullosos. Lo dice el Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de Dios, de Él nos sentimos orgullosos. Amén. Hoy es un buen día para que pongamos en orden nuestras prioridades. Amén. Vamos a poner en orden nuestras prioridades. Y si decimos, ay, ¿por qué no ha funcionado, Señor? Mire lo que dice, les leo la última parte del versículo, dice, eso es conocerme. El que lo obedece, dice la palabra, el que lo obedece es conocerlo. Amén. Pues yo actúo en la tierra con amor, amo la justicia y la rectitud. Nosotros, ¿cómo podemos actuar cuando conocemos al Señor? Mire, el Señor se puso como puerta, la puerta de las ovejas, Él se puso como puerta para que todo fuera por Él. Él quiere ser el primer lugar. Él no quiere ser el segundo lugar de nada. Él quiere ser el primer lugar en todo en nuestras vidas. Hay que tomar esa decisión. Hay que tomar esa decisión y decirle, Señor, bueno, ¿y si yo tomo esta decisión mi mujer se pone brava? No, o sea, ahora no es que no me hable que voy a orar. No. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es poder entender y que el Señor nos revele qué es lo que ha estado pasando. Hay códigos que el Señor nos va a revelar y hay comportamientos en nuestras relaciones, en nuestra economía, que el Señor nos va a poder discernir. Apenas ya entiendo lo que estaba pasando. Ya entiendo cuál era el problema. Eso es lo que Dios va a hacer, pero tenemos que ponerlo en primer lugar. Amén. Cuando nosotros sabemos que todo esto suena muy bonito, pero sabemos también que tenemos dificultades. Hay un versículo que me gusta mucho y el Antiguo Testamento habla de los justos. Amén. ¿Cuántos justos hay acá? ¿No? Justificados en Cristo. Amén, amén. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. Amén. ¿Todos convencidos? Amén. 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 Nuevo Testamento somos santos. Amén. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Dice Proverbios 24:16. Posiblemente estamos cansados muchas veces de intentar hacer las cosas bien. Muchas veces uno se cansa. O bueno, de pronto me pasa solo a mí. Muchas veces yo me canso. Y uno dice, Señor, pero ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Pero ahí viene el segundo punto. No te desanimes. No te desanimes. Amén. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder y dominio propio. Amén. Muchas veces nosotros tendemos a desanimarnos y nosotros decimos, Señor, pero mira todo lo que he hecho para que las cosas funcionen, lo que he dejado, lo que he cambiado para que las cosas funcionen. Y no veo ni una ni la otra. Y hay algo que es muy importante y muy peligroso, iglesia. Usted sabe que algo de lo que más
saca a la iglesia de su propósito es compararse. Muchas veces cuando usted en la familia, yo no sé, pero preciso, si hay alguien que es medio travieso y hace las cositas como al revés de Dios, eso se las publican como si, mejor dicho, fueran los super bendecidos. Y puede que tengan cositas, ¿sí? Pero ese no es el término de la bendición. Poseer cosas no es el término, no es la medida de bendición. Pero muchas veces cuando uno empieza a caer en eso, cuando usted entra al trabajo y usted ve que usted llega a pie o en bicicleta o se sube en 2x1000 por la puerta de atrás, llega y usted dice, y ve al que llega borracho todos los fines de semana y se lo ve llegar en moto, estrenando moto, lo ve llegar en carro y toma y tiene amante y uno dice, ¿qué pasa? Ustedes saben que así esto parezca chistoso, pero usted sabe que esto ha sacado a mucha gente del llamado de Dios, del propósito de Dios. Hay gente que renuncia a Dios. Hay gente que un día dice, Señor, pero ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué a ellos les va bien, Señor? Y yo que he dejado muchas cosas, Señor, para agradarte, Señor, y míralo cómo estoy. Viene un día, muchachos, viene un día, dice el Señor, que se van a dar cuenta que valió la pena. Viene ese día. Amén. El pueblo de Judá un día estaban reunidos e hicieron esos comentarios aún insolentes, como muchos de nosotros alguna vez. Bueno, los que somos más juiciosos o los que son más juiciosos no los hacen, pero lo piensan. Ven al de la Toyota y uno ahí varado. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Claro que eso no es bendición. Y vuelvo a la historia de este rey con esos 3 deseos. Fue enterrado con las manos por fuera del ataúd, porque por mucha plata que tuvo, no se pudo llevar nada. No se pudo llevar nada. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero hoy vengo a decirles de parte de Dios, no se cansen de creer, no se cansen, pongan a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Sean fieles a Dios, sean fieles en la economía para ver la mano de Dios a favor de ustedes. Amén. No permitan que el enemigo, porque el enemigo lo va a hacer. Conozco muchísima gente que se ha apartado de Dios. Cuando entra a un trabajo nuevo y se da cuenta que los que están allí, entre comillas, no tienen que hacer lo que usted hace, de asistir a la iglesia, de ofrendar, de diezmar, de guardarse los fines de semana. No, yo no voy por allá porque tengo que ir a la iglesia. Y todos se van a rumba. Y usted se empieza a dar cuenta que ellos tienen cosas. Y usted dice, viene como una balanza, y el enemigo empieza a hablarle, ¿sí ve? Y usted con tanta religiosidad, y uno termina saliéndose solito. Y si tiene quien le dé pedal y le diga, ¿sí ve? Lo comparan a uno, pues peor todavía, y si sale uno más rápido. Viene el día, dice el Señor. Viene el día. Viene el día que el Señor va a mostrar que vale la pena servirle a Él. Amén. Malaquías 3:13 dice, ustedes profieren, está hablando el Señor, ustedes profieren insolencias contra mí y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena
¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios. Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. ¿Me están poniendo cuidado todos? No se me distraigan porque perdieron la hora que llevamos acá. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y dice el Señor: el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven a Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Vale la pena. Vale la pena. Dios va a llegar ese día. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar y no desanimarnos. Quiero leérsela nuevamente, pero se lo voy a leer en la versión MSG, una versión que me fascina. Escúchenlo muy bien porque quiero que se vayan impregnados. Ay, vale la pena, Señor. Cuando yo caminaba, hoy yo pensaba cuando estábamos antes de empezar el servicio, yo recuerdo que nosotros cuando hacíamos escuela de servicio, nosotros teníamos que ir 2 horas a llegar a la escuela de servicio. Y teníamos que dejar a nuestra hija, que era Gabriela, cuando eso la dejábamos que nos la cuidara una cuñada. Y teníamos que irnos 2 horas en un bus repleto. Y luego 2 horas de vuelta. Llegábamos a las 11:30, la recogíamos, nos íbamos para nuestra casa. Y nos acostábamos y al otro día, otro Señor. Pero algo que puedo decir, vale la pena. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Y lo que he sufrido es porque no lo sabía, era porque no lo había entendido. Pero ahora cada vez que aprendo más de Él, digo: Señor, vale la pena. Todo lo que tú has hecho con nosotros, todo lo que tú has hecho, Señor, no lo podría haber garantizado con la plata. Hay gente con muchísima plata que murió primero que yo. Hay gente con muchísima plata que se les destruyó el matrimonio. Hay gente con muchísima plata y no puede disfrutar lo que tienen. Como dice el apóstol Pablo, sé que es vivir con mucha plata, sé que es vivir con poco, pero todo lo que vivo, todo lo que recibo, le doy gracias a Dios y lo puedo disfrutar. No sé cuánto tiempo ha tenido usted que pasar cosas, pero ya empieza a oler a lluvia. Viene una lluvia. La lluvia es la bendición para los hijos de Dios. Le decía el siervo al profeta: veo una pequeña nube como si fuera el puño de un hombre. Pero yo les puedo decir, vale la pena. Huele a lluvia, huele a lluvia, huele a lluvia. Cuando dijiste no vale la pena servir a Dios, ¿qué sacamos de eso? Cuando hicimos lo que Él dijo y dimos vueltas con las caras largas, serios acerca de los ejércitos del Dios de los ángeles. ¿Qué diferencia hizo eso? Aquellos que toman la vida en sus propias manos son los afortunados. Rompen todas las reglas y salen adelante de todos modos. Llevan a Dios al límite y se las arreglan. Entonces aquellos cuyas vidas honraban a Dios, ¿cuántos honran a Dios?
se reunieron y conversaron sobre ese tema. Y Dios vio lo que estaban haciendo y escuchó. Y se abrió un libro en presencia de Dios y se tomaron las minutas de la reunión. Dios está anotando los nombres. Le dijo el Señor a unos ángeles: anoten el nombre de ellos. Anoten el nombre de ellos. Y se tomaron las minutas de la reunión con los nombres de los temerosos de Dios escritos, todos los nombres de aquellos que honraron el nombre de Dios. Los ejércitos del Dios de los ángeles dijo: son míos, todos míos. Recibirán un trato especial cuando entre yo en acción. Los trato con la misma consideración y amabilidad que los padres le dan al niño que los honra. Una vez más verás la diferencia que hay entre ser una persona que hace lo correcto y una que no lo hace, entre servir a Dios y no servirle, dice el Señor. Démosle un aplauso.